Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La mayoría de la política izquierdista actual tiene un alcance y un impacto limitados. ¿Qué tienen en común las protestas callejeras, las compras en las tiendas locales y las charlas? Bueno, cada una de estas acciones políticas habituales de la izquierda es un ejemplo de política popular, un término que se refiere a las ideas y actitudes que enfatizan los enfoques políticos locales, de acción directa y a pequeña escala. Buenos ejemplos de política popular son movimientos como Occupy Wall Street, el consumo ético o cualquiera de las muchas ocupaciones estudiantiles a lo largo de la historia. Si bien es posible que cada uno de estos ejemplos haya recibido su momento en el centro de atención de los medios de comunicación y un impulso temporal, a menudo no logran un cambio estructural a largo plazo. Estas tácticas ya no son suficientes en el clima político contemporáneo y si se aplicaran ahora, no lograrían producir un cambio estructural. ¿Por qué? Porque, en esencia, la política popular tiene que ver con las manifestaciones cotidianas y no con los problemas estructurales. Por ejemplo, promueve la acción personal, como la fabricación de letreros y la protesta ocasional por el pensamiento sistemático, como hacer cambios en las estructuras legales o presentar candidatos a cargos públicos. En otras palabras, pone los sentimientos, como la ira, la frustración y la indignación, por encima del pensamiento crítico y la estrategia. Pero la cuestión aquí no es que la política popular sea moralmente mala o incorrecta. Más bien, el problema es que no tiene una estrategia o visión sostenible a largo plazo. En lugar de guiar el curso de la historia, la política popular simplemente reacciona a las acciones iniciadas por las corporaciones y los gobiernos. No solo eso, sino que al unir a las personas en torno a temas individuales, se pierde de vista el panorama general. Un ejemplo clásico es la organización Life Aid. En 1985, este grupo recaudó montones de dinero para aliviar la hambruna en Etiopía. Para ello, organizaron eventos impactantes dirigidos por celebridades. El problema era que su enfoque apelaba únicamente a las emociones de las personas, más que a sus mentes racionales. Más allá de eso, gran parte del dinero recaudado terminó en manos de las milicias rebeldes, lo que prolongó la guerra civil y agravó la hambruna. La política popular simplifica falsamente el complejo mundo moderno. Por lo tanto, el hecho de que la política popular dependa de las acciones locales e individuales, y de las emociones personales limita gravemente su eficacia, pero otro problema es que se centra en objetivos inmediatos y autogratificantes a expensas de un cambio duradero y a largo plazo. Por ejemplo, la política popular puede celebrar que una empresa retrase la construcción de un oleoducto sin reconocer que la empresa solo está esperando a que la gente mire hacia otro lado para poder seguir adelante con el proyecto. En este caso, la cuestión no es que la política popular sea local, sino que considera que las acciones locales son suficientes en sí mismas, más que como elementos necesarios dentro de una visión a más largo plazo. Pero si es tan ineficaz, ¿por qué la gente está tan enamorada de la política popular? Una de las principales razones es que simplifica problemas globales complejos. Después de todo, la sociedad global es un sistema complejo, repleto de ámbitos interrelacionados como la política mundial, la economía, el cambio climático y la globalización. Para la mayoría de las personas, esas ideas son difíciles de entender. Por ejemplo, la economía global no es algo que pueda percibirse directamente. En cambio, es una colección de diferentes acciones, jugadores y resultados, distribuidos en varios sistemas. En otras palabras, nunca conocerás la economía en persona. Es una intrincada red de elementos que van desde las leyes de propiedad hasta la distribución de los recursos naturales, la infraestructura tecnológica y mucho más. Esta separación entre las experiencias cotidianas y los sistemas en los que vivimos aleja a las personas, ya que los efectos extensos y complicados de estos sistemas nos dificultan encontrar nuestra propia experiencia dentro de ellos. Tomemos como ejemplo al teórico cultural Fredric Jameson. Dice que las teorías de la conspiración son populares porque las personas se sienten muy alejadas de los sistemas en los que viven.
Las teorías de la conspiración limitan la perspectiva a una sola parte culpable, ya sean los masones, el grupo Bilderberg o cualquier otro chivo expiatorio conveniente. Las teorías de la conspiración son populares porque proporcionan una respuesta sencilla a la pregunta, ¿quién es el responsable? El problema es que estas teorías ocultan nuestro propio papel en la situación actual, y simplifican las relaciones de causa y efecto. Del mismo modo, la política popular es atractiva porque simplifica el mundo complejo al dirigir la energía a acciones concretas e inmediatas. Al hacerlo, pasa por alto la compleja y esquiva realidad de las relaciones globales. El neoliberalismo ha pasado de ser una teoría marginal al enfoque socioeconómico dominante de nuestra época. Para entender mejor los límites de la política popular, y de la izquierda contemporánea en general, basta con pensar en lo que la otra parte ha podido lograr. Si bien la política popular no logra un cambio duradero, la oposición política ha podido transformar la sociedad a través del neoliberalismo. Esta ideología política puede resumirse en una firme creencia en un capitalismo de libre mercado no impuesto. Sin embargo, dado que el liberalismo clásico se basa en los mercados libres, y en la oposición a la regulación gubernamental, irónicamente, el neoliberalismo depende en gran medida de la influencia estatal para defender los derechos de propiedad, imponer leyes antimonopolio y, en general, mantener el orden mundial neoliberal. Desde sus inicios, el neoliberalismo se ha extendido por todo el mundo, infiltrándose en los medios de comunicación, los círculos de políticas públicas, la educación, el trabajo e incluso la autopercepción y las identidades de la gente común. La hegemonía neoliberal alcanzó su punto máximo a mediados de la década de 1990 con el colapso de la Unión Soviética, el ascenso de la administración Clinton en los Estados Unidos, y la penetración ubicua de esta ideología en los círculos académicos de economía. Hoy en día, se puede ver en la expectativa social de que las personas actualicen constantemente sus habilidades para seguir siendo empleables, un reflejo del continuo impulso hacia la marca propia y del incesante impulso de establecer contactos, con todo el estrés, la ansiedad y la depresión que esto produce. De hecho, el neoliberalismo se ha arraigado tanto en nuestra visión del mundo que es prácticamente imposible ver alguna alternativa. Sin embargo, antes de convertirse en el gigante que es hoy, el neoliberalismo era una teoría marginal. Surgió en Viena en la década de 1920 y en Chicago, Londres y Alemania en la década de 1930. Luego, en 1938, todos estos movimientos previamente independientes formaron una organización transnacional en el Coloquio Walter Lippmann de París. Esta reunión reunió a teóricos y economistas liberales clásicos como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises para formar la Sociedad Mont Pelerin, o MPS. El objetivo explícito de este grupo era desarrollar y difundir un nuevo tipo de liberalismo. El MPS era un círculo intelectual cerrado que incluía a la mayoría de las figuras centrales de la creación del neoliberalismo en la posguerra. Hayek y von Mises desempeñaron papeles clave, al igual que el economista estadounidense Milton Friedman, y muchos otros. Pero, ¿cómo logró un grupo tan pequeño de pensadores llevar su proyecto neoliberal a dominar el escenario mundial? Lo aprenderemos todo en un abrir y cerrar de ojos. La izquierda puede aprender del giro neoliberal. Si bien podemos quejarnos de que el neoliberalismo es la idea política y cultural dominante de nuestro tiempo, es imposible discutir la eficacia con la que logró sus objetivos. De hecho, la posición hegemónica que alcanzó el neoliberalismo es el resultado de una estrategia de arriba hacia abajo, cuidadosamente considerada, a largo plazo. Esta estrategia hizo que los neoliberales presentaran argumentos políticos que luego fueron presentados sistemáticamente en grupos de expertos, como la Fundación Heritage y el Instituto Hoover, así como en las universidades. Luego, estas instituciones capacitaron a la élite mundial, difundiendo aún más el neoliberalismo y consolidando su influencia ideológica en todo el mundo. Por ejemplo, en Chicago, Milton Friedman escribió artículos de opinión detallados y columnas de noticias, y aparecía regularmente en televisión, una medida sin precedentes para un académico de la época. Periódicos como el Wall Street Journal,
el Daily Telegraph y el Financial Times trabajaron en sincronía para promover sus ideas, mientras que las empresas financiaron un popular programa de televisión en la década de 1980 basado en su obra llamado Free to Choose. No solo eso, sino que el libro de Friedman de 1980, también titulado Free to Choose, se vendió mejor que cualquier otro título de no ficción ese año. El efecto combinado de todos estos esfuerzos reunió a una audiencia masiva para escuchar las ideas económicas y sociales de Friedman. Como ya sabe, esta estrategia funcionó. En la década de 1980, el neoliberalismo era la ideología política comúnmente aceptada en todos los ámbitos. Los políticos saltaron a la fama bajo su bandera de libre mercado, incluidos Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Entonces, ¿qué se puede aprender de este ataque neoliberal absoluto? La conclusión más importante es que la izquierda necesita construir una visión estratégica similar a largo plazo. Para ello, la izquierda tendrá que abandonar su miedo al secreto organizacional, la jerarquía y la racionalidad. Estos cambios son esenciales si queremos construir y mantener una posición hegemónica comparable. Esto significa que, en lugar de limitarse a reaccionar a los movimientos políticos de la derecha, y a las políticas neoliberales ahora aceptadas en nuestro mundo, la izquierda debe construir activamente una alternativa. Debemos construir una visión positiva para la sociedad aumentando la sofisticación de nuestra organización. A continuación, analizaremos más de cerca lo que implica esa visión. La automatización y el desempleo son cada vez más probables. Ahora que sabemos qué tipo de enfoque necesita la izquierda, ¿por qué debemos luchar? Bueno, para responder a esa pregunta, primero debemos comenzar con un examen del estado laboral actual. Este es un factor clave, ya que la automatización total y el desempleo aumentan día a día, a pesar de que las personas trabajan más que nunca. Tomemos la industria como ejemplo, si bien el sector industrial empleaba solo 1000 robots, en 1970, hoy depende de más de 1,6 millones. Mientras tanto, el desempleo va en aumento, y el crecimiento del empleo se limita predominantemente al sector de servicios. Pero incluso en los trabajos de servicio, la robotización se está introduciendo sigilosamente. Muy pronto, todas las personas, ya sean chefs, trabajadores de la construcción o incluso analistas bursátiles, estarán expuestas a ser reemplazadas por máquinas. De hecho, las estimaciones más detalladas de la trayectoria del mercado laboral sugieren que entre el 47 y el 80% de los empleos actuales podrían automatizarse. Como resultado, las personas que sí tienen trabajo están desesperadas por conservarlo y, por lo tanto, trabajan más horas que nunca. Es interesante observar que los economistas y pensadores del pasado no creían que esto sucediera. El famoso economista John Maynard Keynes sostuvo que nadie trabajaría más de 15 horas a la semana para 2030. Karl Marx también supuso que las personas vivirían ahora de manera muy diferente, con mucha más libertad personal de trabajos monótonos. Sin embargo, ninguna de estas predicciones se ha hecho realidad. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la semana laboral se estabilizó en 40 horas, y desde entonces ha habido pocos intentos de cambiarla. Además, la tecnología ha erosionado la separación entre el trabajo y la vida. Como resultado, el trabajador promedio a tiempo completo en los Estados Unidos trabaja cerca de 47 horas por semana. Dicho todo esto, nuestro objetivo debería ser la automatización total, y descubriremos por qué en un abrir y cerrar de ojos. La renta básica universal es la clave para crear un mundo después del capitalismo. ¿Cómo podemos hacer frente a la inminente realidad de la automatización total? Aceptándolo. Después de todo, la pérdida de empleos provocada por la automatización generará la necesidad de una renta básica universal o RBU, la idea de dar a cada ciudadano suficiente dinero para vivir. Puede parecer una utopía imposible, pero la RBU no es una idea tan radical o nueva como se podría pensar. Por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970, la renta básica era una propuesta central del sistema de bienestar de los Estados Unidos.
Los economistas, las ONG y los responsables políticos estaban explorando la idea con gran detalle. De hecho, 300 economistas firmaron una petición en la que instaban al Congreso de los Estados Unidos a aprobar la RGU, y 2 presidentes, Richard Nixon y Jimmy Carter, intentaron aprobarla como legislación. La RGU es una idea que también ha ido ganando impulso en la era moderna. El apoyo proviene de escritores como Paul Krugman y Martin Wolf, y de medios de comunicación como el New York Times y The Economist. Por lo tanto, UBI puede no ser tan descabellado como parece y tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, una fuerza laboral automatizada combinada con la RGU liberaría a la humanidad del trabajo en sí mismo, lo que nos permitiría a cada uno de nosotros hacer lo que quisiera con nuestro limitado tiempo en la Tierra. De esta manera, liberaría a los trabajadores de las cadenas del capitalismo. Para la mayoría de las personas, trabajar no es una parte satisfactoria de la vida, es simplemente un medio de supervivencia. Como resultado, solo el 13% de los trabajadores de todo el mundo afirman que sus trabajos son atractivos. Para la mayoría de ellos, el trabajo es una necesidad degradante, agotadora y francamente estresante. Este problema se resolvería con una RGU de izquierda que fuera suficiente para vivir de ella y proporcionarla a todos los ciudadanos. De manera universal e incondicional. Pero la RGU no solo nos liberaría del trabajo, sino que también desafiaría la noción misma de trabajo. De hecho, esta es una de las principales barreras para la RGU, ya que la mayoría de nosotros nos identificamos únicamente en términos de nuestro trabajo. Por lo tanto, para promulgar con éxito la RGU, primero debemos considerar cómo cambiará nuestra forma de pensar cuando ya no necesitemos trabajar.